hemos estado hablando este tema que yo le he llamado poseyendo la tierra. Hay un manual antiguo que se llamaba Poseed la tierra, pero esta es como una adaptación que hemos hecho a través de los años y de muchas ocasiones donde hemos podido dar esta clase, y basa mucho de su contenido en esa historia donde el pueblo de Israel sale de Egipto, y lo he mencionado en cada sesión, y lo cual significa que salimos de la vida de pecado, de la esclavitud. Dios nos sacó de esclavitud a ti y a mí, y luego nos atraviesa el desierto. Y no lo hice a propósito, pero el domingo estamos viendo una serie que le he llamado Jornadas en el Desierto, y habla de la importancia de ver a Dios, de caminar por fe y de entender que hay un propósito en el trayecto del desierto. Pero obviamente la clase de Poseyendo la Tierra menciona o aborda más nuestra entrada a la tierra prometida. Y hemos hablado cómo en esa entrada a la tierra prometida, el pueblo de Israel, en el ejemplo que nosotros podemos leer en Josué especialmente, y un poco en el libro de Jueces, hemos notado al hacer la lectura y estudiar la palabra, cómo el pueblo de Israel se fue enfrentando a distintos terrenos, a distintas fortalezas. Y el siguiente tema que entraremos a ver es que se topó con raíces. La palabra raíces pudiera ser no muy entendida, pero se refiere, en el tema me refiero a raíces, a cosas que están arraigadas en esa tierra, donde si bien es la tierra de promesa, es a donde Dios nos quiere llevar, hay cosas que están arraigadas ahí que se tienen que arrancar. Entonces, hoy vamos a ver, la semana pasada hablábamos de déjame, aquí lo tengo. La semana pasada hablábamos del terreno de las emociones, ¿sí? Y mencionamos algunas cosas acerca de la amargura, y mencionamos algunas cosas acerca de la falta de perdón. Pero en esta noche quiero irme un poco más amplio porque hablábamos de la liberación de las heridas, de cómo las heridas del pasado nos atan a personas, nos atan a circunstancias, a eventos, y no dejan expresar el potencial completo que hay en el poder de la salvación de Dios sobre tu vida. Pero en esta noche yo quisiera que habláramos un poquito acerca de cómo ser liberados de esas heridas. Y básicamente mucho de lo que vamos a hablar hoy es acerca de perdonar, de la falta de perdón y todo el impacto que tiene en la vida de una persona cuando no camina en el perdón de Dios para su vida y otorgándolo hacia su prójimo. Entonces vamos a orar. ¿Qué les parece? Prepara tu corazón, prepara tu mente, y de verdad que tu corazón y el mío seamos tierra fértil donde caiga la semilla, la palabra, y ahí podamos tener un fruto abundante. Señor, gracias por este tiempo, por esta bendición de poder juntos estudiar la palabra, y clamamos, Señor, que tú hables en esta noche y traigas en medio de nosotros esa liberación de heridas generadas por causa de la falta de perdón. Háblanos, Espíritu Santo, tócanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchos creyentes llegan a ser atormentados en su vida por falta de perdón. Este es un tema muy serio. Básicamente, la falta de perdón le da una entrada para que el enemigo siga oprimiendo y atormentando. Tan serio y tan fuerte es la falta de perdón en una persona. Dijimos que la amargura es causada por falta de perdón. Es uno de los impactos de la amargura en la vida de una persona, es por la falta de perdón, y es esa entrada que se le da al enemigo.
Si el cristiano camina sin perdonar, Satanás no lo respeta. ¿Me escucharon? Si el cristiano camina sin perdonar, Satanás no lo respeta. La semana pasada yo te explicaba el por qué y quiero resaltarlo un poquito porque quizá lo hice muy rápido, pero tenemos que entender el por qué. Cuando Dios en su plan redentor, siendo justo, completamente justo, y alguien que es completamente justo no puede dejar pasar el pecado, porque su naturaleza es justicia. Pero como su naturaleza también es amor, la solución de Dios para perdonarnos de nuestro pecado es enviar a su Hijo Jesucristo, para que el Señor Jesucristo lleve el impacto de la justicia de Dios y tú y yo seamos acreditados con la justicia perfecta de Jesucristo en nuestras vidas. Eso es esencial, amado, entenderlo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el perdón? Dios dice en varias escrituras a través de los evangelios, Lucas 6:27, yo nomás estoy tomando esta como una referencia, pero dice: perdonad y seréis perdonados, perdonen y serán perdonados. De hecho hay otras escrituras, ahorita las veremos, donde Dios dice: si perdonas, yo te perdono. Y enfáticamente, subrayando, Jesús dice: pero si tú no perdonas, yo no te perdono. Ahora, ¿por qué? Porque lo que te acabo de explicar ahorita del plan redentor de Dios para el ser humano, de cómo Cristo, Dios mismo en la forma de Jesús, Jesús es Dios, Dios se encarnó en la persona de Jesús. Él toma nuestro lugar, recibe el impacto, ya te lo decía, de un Dios justo para liberarnos a nosotros. Cuando nosotros no perdonamos, es achicar, es subestimar, es menguar el sacrificio que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque en el proyecto redentor de la cruz del Calvario y de la resurrección, el poder que hay ahí del vencer a la muerte, en el proyecto redentor de Dios para todos aquellos que en fe lo creen, tenemos que captar lo siguiente: que cuando nosotros que fuimos perdonados de una deuda, la cual tú y yo no podemos ponernos a cuentas con Dios, porque no podemos, ni con todos los recursos del mundo podríamos pagarle a Dios por nuestro pecado. Entonces, cuando Dios nos dice perdona para que seas perdonado, lo está diciendo en base a lo que Él ha hecho por nosotros, de perdonarnos una deuda que somos incapaces de saldar con Dios. Por lo tanto, Él nos pide a nosotros que así como Él nos perdonó en Cristo, nosotros también en Cristo, y honrando su sacrificio, honremos por las cosas que en esta vida a nosotros nos ofenden, a nosotros nos lastiman y nos provocan heridas. Ahora, vamos a hablar un poquito de la parte humana de esto, porque hay gente que dice: oye, pero si tú supieras lo que a mí me hicieron, si tú supieras lo que esta persona le hizo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a nosotros. Y entonces es donde entra ese factor contrastante del dolor humano. Pero es que es otra vez lo mismo. Cuando nosotros nos centramos siempre en el hombre como la solución para algo, de cualquier manera vamos a salir cortos delante de Dios. Pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos, nuestra atención, nuestra mirada, los ojos de nuestro corazón en lo que Jesús hizo, entonces sí es posible perdonar, porque Él nos da la gracia para hacerlo. La clave de la liberación de la amargura es perdonar. Es perdonar. Ahora vamos a ir avanzando poco a poco, pero te defino la palabra perdón. Perdón tiene varias palabras en el Nuevo Testamento, pero hay dos palabras que surgen más fuertemente en cuanto a lo que significa perdonar. Por ejemplo,
número uno de la definición del perdón, Mateo 18, 27, ahorita leeremos un poquito más de esta parábola que Jesús nos pone. Aquí hay dos palabras en el 27, al final del versículo, dice, le soltó y le perdonó la deuda. Esas dos palabras son esenciales, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sí? Ahí hay una palabra griega que significa poner en libertad. Eso significa soltar. Significa liberar a alguien de alguna cosa. Hay otro ejemplo de la misma palabra en Lucas 13:12, cuando Jesús le dice a la mujer, mujer, libre eres de tu enfermedad. Esa palabra libre es la misma palabra que soltó de Mateo 18:27. O sea, son palabras que, aunque se traducen distinto para nosotros, en el griego es la misma palabra que expresa soltar, liberar, dejar ir a alguien, como cuando se deja ir a un preso. Otro ejemplo es ahí mismo en el 27, donde dice, el Señor, movido a misericordia, le soltó, o sea, le liberó y le perdonó la deuda. La otra palabra es despedir, es la palabra despedir, es una palabra que también se usa para perdón. No quiero usar los términos griegos porque ni los sé pronunciar y como que no te va a servir de mucho, ¿verdad? Pero esta otra palabra significa dejar ir o enviar lejos, como Mateo 13:36, cuando Jesús termina de predicar, dice, entonces despidió a la gente. Esa palabra despidió se relaciona también con la palabra perdón. Y hay otro versículo cuando dice bueno, esas son las palabras. Vamos a dejarlo ahí para tratar de sintetizar lo que te estoy diciendo en esta sección. La palabra perdón tiene que ver con soltar, liberar, dejar ir, perdonar. El perdón es, o sea, para Dios significa todo eso, ¿sí? Número dos, el perdón produce la liberación de las heridas del pasado. Eso es lo que produce el perdón en la vida de una persona. Una persona que lleva consigo las heridas del pasado está atada al pasado, ¿sí? Hay gente que está atada a algo que pasó hace 10 años, 15 años o 2, 3 meses, no importa. Pero la falta de perdón te ata a esa realidad que viviste anteriormente. Yo no sé si te ha sucedido, pero cuando hay situaciones, problemas que se van atravesando, tu mente se centra en el pasado y no se centra en la esperanza del futuro. Ese es el gran engaño de la falta de perdón, que tú te centras en todo lo que sucedió anteriormente y no en lo que va a pasar, lo que viene en el futuro. Y ese es el engaño de la falta de perdón y el engaño de la amargura, que pensando nosotros que trayendo en la mente esta nube de situaciones del pasado vamos a cambiar nuestro presente, sino al contrario, más bien pasa al contrario, nos altera el presente y nos puede modificar nuestro futuro y nuestro destino eterno. Entonces la amargura del pasado y la falta de perdón del pasado distorsiona nuestras relaciones del presente, inunda nuestras relaciones del presente de cosas, de animosidades, de cosas no buenas en medio de nosotros. Hay un ejemplo de esos que están medios escondidos ahí en el Antiguo Testamento, pero a mí me gusta mucho. Y es de un hombre que se llama Aitofel, para ponerte un ejemplo práctico del Antiguo Testamento y llevarte a otra escritura. Aitofel es mencionado en varias ocasiones. Es mencionado como padre de Eliam, y Eliam es mencionado en una lista en 2 de Samuel capítulo 23 versículo 34, en una lista del rey David de sus valientes. Ahí es mencionado Eliam, y ese versículo dice que era Eliam, hijo de Aitofel. Entonces, ¿quién es esta persona Aitofel? Más adelante esta persona vuelve a salir en 2 de Samuel 16. Es una persona muy controversial, porque es alguien que da un muy mal consejo. Yo podría decir un consejo lleno de infierno y lleno de horror, la verdad,
cuando Absalón se rebela ante su padre David. Y Absalón, en su rebeldía, en su embotamiento mental y en su rebeldía de corazón, se va de con su padre. Si tú no conoces la historia tienes que leerla toda, pero Absalón empieza a trabajar la gente por detrás, por espaldas de su padre, y empieza a convencerlos de que su padre no es un buen rey, a tal grado que, siendo él el príncipe y siendo una persona así como parecía modelo esos de GQ, ¿verdad? Se paraba a la puerta de Jerusalén, y ahí la gente, cuando lo veía, se postraba, porque era la costumbre antigua ante los reyes, y él no los dejaba postrarse, los agarraba de los hombros, los levantaba y les daba un beso. No lo hacía por sinceridad, sino lo hacía porque quería manipular el corazón de las personas para generar una rebelión en contra de David, su padre, por amargura, porque su padre David cometió el error de no haber llamado la atención al hermano mayor, a Amnón, que terminó abusando de la hermana, porque eran hijos de distinta mamá, de la hermana de Absalón. Ahí va la historia. Pero en esta rebeldía surge Aitofel, y Absalón, en su juventud, va y pregunta, porque Aitofel era un hombre sabio, conocido como una persona que daba consejo. Le pregunta: ¿qué debo de hacer? Y Aitofel le da un consejo por demás diabólico. Le dice: mira, toma las concubinas de tu padre que se quedaron en el palacio, y hasta me da cosa decirlo, ¿verdad? Pero allí arriba del palacio, donde todos te vean, ahí vas a tener relaciones con ellas, para que el pueblo vea que estás en contra de tu padre y te sigan, y eso vaya hacia Absalón. Pero después de eso va y le dice: ahorita que tu padre se acaba de ir y resguardar allá en el desierto o donde anda, ve y acéchalo. Pero Absalón, en un momento de lucidez, dice: bueno, pues, ¿y si pedimos otro consejo? Y lo hace, y va y pide otro consejo a otro consejero que de cierta manera tenía mejor relación con David, que se llama Usai. No se me han perdido, ¿verdad? Espero que no se me pierdan, ¿verdad? Pero va con Usai y le dice: ok, Aitofel nos dio un consejo, pero a ver, Usai, ¿qué dices tú? Y Usai le da un consejo y le dice: mira, tu papá es un hombre de guerra. O sea, tu papá no está tonto. Él es experimentado en la guerra. Él no está durmiendo con el ejército. Si tú estás pensando en acechar el ejército, él seguramente está durmiendo allá en la cueva, o en alguna zanja, en alguna trinchera, por allá andar, porque es un hombre entendido en la guerra. Y a Absalón le parece mejor el consejo de Usai, deja de lado el consejo de Aitofel, y hacen como Usai le había dicho. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el perdón? Bueno, es que no te dije. Aitofel es el abuelo de Betsabé. Betsabé es la mujer con la que David comete ese tremendo pecado. Eso está ahí en 2 Samuel 11. Dice: luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam. ¿Te acuerdas? Eliam es el hijo de Aitofel, esposa de Urías elitita. Y vemos nosotros que Aitofel carga la amargura de los errores de David a través de los años, y cuando tiene la oportunidad trata con todo su empeño de destruir a David. Pero al no ir a Absalón tras el consejo de Aitofel e irse por el consejo de Usai, fíjate lo que hace la amargura en su corazón. 2 Samuel capítulo 17 versículo 23. Dice: cuando Aitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro, se fue a su pueblo natal, donde puso en orden sus asuntos y se ahorcó. Murió ahí y lo enterraron en la tumba de la familia. Eso es lo que genera la falta de perdón. ¿Te fijas? Muerte. Muerte como tú la quieras ver. La falta de perdón seca internamente los propósitos de Dios. La falta de perdón te roba la esperanza. La falta de perdón
te obstruye el gozo. La falta de perdón recorta una mente, una visión de fe. La falta de perdón obstruye todo aquello que tiene que ver con la obra, el fruto de Dios en la vida de una persona, centrando al individuo, a la persona, en lo que fue su pasado. Entonces, esta es una historia nada más, en la Biblia tiene varias, pero eso es lo que sucede cuando hay falta de perdón. Cuando una persona está en la falta de perdón en su vida, o hay esto en su corazón, es como retener a alguien en su pecado. Pero realmente quien se está siendo cautivo y se está atando en su pecado, eres tú mismo. Fíjate cómo dice Juan capítulo 20. Dice: entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Y después de eso dice: si ustedes perdonan los pecados de alguien, estos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, estos pecados no son perdonados. Si bien la iglesia tradicional menciona este versículo como absolución de pecado, como institución, no habla de eso. Lo que está hablando aquí es que del poder que hay cuando nosotros soltamos a alguien. Todas las palabras que te dije ahorita: liberamos, perdonamos, dejamos ir, despedimos esa situación. Realmente el más beneficiado termina siendo tú. ¿Sí? Este es un principio. Cuando nosotros perdonamos, nos parecemos más a Dios. Cuando nosotros perdonamos, nos parecemos más a Dios. Porque el que se niega a perdonar, a final de cuentas, la falta de perdón genera un tormento. ¿Sí? Genera algo tan fuerte dentro de la persona que es atormentada. Fíjate, Mateo 18, ahora sí, voy a esta parábola. Esta parábola empieza cuando Pedro pregunta y dice: Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Tú conoces la respuesta. Le dice, Pedro asevera, dice: ¿hasta 7 veces? Y Jesús contesta: no 7, sino hasta 70 veces 7. Para no entrar en eso, porque lo hemos explicado anteriormente, es importante decir que Jesús después de eso comienza una parábola. La parábola de los 2 deudores, o del siervo que no quiso perdonar, como tú quieras ponerle. Hay Biblias que la traducen diferente. Conoces la historia sin tener que leerla toda. Una persona le debe muchísimo dinero a un amo, a un señor, y al no poder pagar va y le ruega: perdóname la deuda. Y ahí es donde dice él, movido a misericordia, lo perdona. Pero esa persona a quien se le acaba de perdonar la deuda es lo que yo te platiqué ahorita al inicio, en mi introducción, acerca del ejercicio de la redención de Dios. Cuando esa persona sale, se encuentra a alguien que le debe algo menor, ¿sí? No es comparable con la deuda que tenía, como la deuda que nosotros teníamos con nuestro Dios. No es comparable la deuda eterna de un castigo eterno, de una perdición eterna, con una situación de la vida, con una situación de los humanos. No es comparable. Pero eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Está haciendo una comparación al decir: esa persona a quien se le perdonó esa cantidad impagable, sale y va con alguien más a quien le debe algo, pero no era tanto, ¿sí? Y lo agarra, lo atormenta y no lo perdona. Ahora, aquí es donde quiero leer un poquito versículos. Bueno, dice: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tú tenido compasión de tu compañero así como tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Entonces aquí nos habla y nos mete un elemento muy importante: el corazón. Cuando la Biblia mete este elemento, habla de una forma sincera, honesta, verdadera, que hay un perdón de ese tipo. Y cuando yo te decía ahorita, cuando una persona se niega a perdonar, a final de cuentas, como lo vemos ahí,
puede llegar el corazón, la vida, la mente a un lugar de tormento, y esto es muy peligroso. Ahora, después de que nosotros oramos por perdón de Dios, viene la liberación. Esto es de forma espiritual con Dios, porque el perdón está ligado al plan redentor. Si tú lo puedes ver en Efesios capítulo 1 versículo 7, dice: en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. La redención de nuestras vidas está completamente ligado al perdón de nuestros pecados. De la misma manera, cuando nosotros perdonamos, después del perdón viene la liberación. Cuando una persona peca, esto es hacia Dios y es hacia el prójimo. Cuando una persona peca, cuando yo peco, para que tú puedas entenderlo más, porque sí, también el pastor peca, Cuando nosotros pecamos delante de Dios, la liberación de lo sucedido no viene sino hasta después de decir: Señor, perdóname. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Esto es esencial. Cuando tú cometes un error de cualquier tipo, ir a Dios y decir: perdóname. El salmista David en el Salmos 32, me parece, ahí dice: mientras callé, mientras estaba en silencio, mientras mis labios no dijeron perdóname, estaba yo internamente que me consumía. Básicamente lo dice internamente me empecé a secar. Se volvió ese verdor de la vida, se volvió en sequedad, en aridez. Es como lo expresa el salmista, usando una serie de palabras de forma poética para decir la obstrucción que había en su ser espiritual de toda la oxigenación que pueda haber de los cielos a nuestra vida. Cuando él estaba callado, todo ese acontecimiento de aridez, de molestia, de dolor estaba en su corazón. Pero dice: hasta que declaré al Señor mi pecado, hasta que le traje mis pecados, entonces, y luego empieza a hablar él de un escenario diferente. Me rodearon cánticos de liberación. Empieza a hablar de un espacio donde él empieza otra vez a ver el verdor, donde le cambia el color, donde vuelve el gozo, donde hay cosas sucediendo en la vida porque se perdona el pecado. Porque la liberación viene después de pedir perdón. El mismo Padre nuestro lo dice así. Dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Siguiente: no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. ¿Te fijas? No está acomodada esa frase después por accidente. Está acomodada porque la liberación, el ser librados en el corazón, en la mente, en las emociones del mal viene después de haber pedido perdón a Dios. Ahora, hay algo más que pasa cuando perdonamos. Esto es un término que quizás suena un poco raro, pero el perdón, y déjame explicarlo, el perdón libera a Dios o suelta a Dios. Ahora tú dirás: ¿cómo va a ser Dios liberado? Pues Dios, ¿de qué está atado? No está atado, obviamente. Él es el Dios soberano y tiene poder sobre todas las cosas. Pero Él, en su forma de ser, ha emitido una cláusula donde Él dice, y lo dijimos la semana pasada, Hebreos 12:15, dice: mirad bien, no sea de que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Porque esa cláusula que nosotros vemos en la palabra de Dios, y es la repetición de Jesús de perdona para que seas perdonado. Si tú perdonas, yo te perdono, pero si no perdonas, yo no te perdono. Es esa cláusula donde Dios es, en única ocasión en toda la palabra, dice: yo limito todo mi poder, mi bendición, mis promesas. Yo le digo así: toda la maquinaria, la industria,
todo. Yo no sé si tú te ha tocado pasar aquí por la GM, por la Chevrolet, la fábrica que está aquí, pero hay una montañita por la que pasas y ves el fábrico, no, que está ahí. O que tú veas la Kia cuando vas allá para Pesquería Nuevo León, el fábrico, no, que cuando vas por Aguascalientes, que ver las dos plantas de Nissan, enormes. O las nuevas bodegas de Amazon, que están casi en todas las ciudades de Estados Unidos. Caminas a veces hasta 1 kilómetro, 2 kilómetros de bodegas y tú dices, wow, qué empresotas. Pues no es nada para la industria del reino de los cielos, para todo lo que significa, lo que Dios quiere otorgarnos, que Él en su cláusula ha dicho: yo todo eso no te lo voy a dar hasta que tú perdones. Qué increíble. Pero Dios limita eso. Sin embargo, cuando tú y yo tomamos el paso de fe de perdonar, porque ahí te va, el perdón se escoge de la manera, hablamos hace unas semanas de la voluntad activa. El perdón es fruto de una voluntad activa. Uno tiene que escoger perdonar. Así como se escoge amar, así como amar es una decisión, de la misma manera perdonar es una decisión. Y así como en el momento cuando tú decides amar, a lo mejor no lo sientes, el sentimiento vendrá después. También el sentimiento de perdón va a venir después de la decisión, porque es una decisión que se toma en fe. Aunque tú no sientas perdonar, perdona. Aunque no haya ni una molécula en todo tu cuerpo que tenga el deseo de perdonar por lo que se te ha hecho, como quiera perdona, aunque no lo sientas, y el sentimiento vendrá después, porque es algo que depende de la voluntad. Pero ese paso de fe, pequeñito paso de fe, de pedir perdón y de perdonar, ahora sí, el Dios sobrenatural, soberano, que no puede ser, dice Pablo, no puede ser contenido por la tierra, los cielos es su hogar, es su habitación. No hay templo, lo dice ahí en Hechos capítulo 17, versículos 20 y tantos. Dice: la tierra no lo puede retener, ningún templo lo puede retener. Ese Dios, cuando tú y yo perdonamos en ese paso de fe, es liberado para soltar la bendición, porque es la única cláusula en la Biblia en la que Él dice: si tú no perdonas, entonces es como si tú lo retuvieras, no podemos decir lo amarraras, porque no, es que no sé ni qué término usar, pero lo limitaras para que dejara caer toda su bendición. Y mencioné el pasaje de Hebreos 12:15, porque dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es todo lo que Él te da, que tú no puedes pagar, que viene de su amor inagotable hacia tu vida. Es bloqueada hasta que tú y yo decidimos perdonar. Y también impacta en, tú sabes que la falta de perdón, la amargura, impacta en el cuerpo físico. Es tan fuerte la manera que el cuerpo somatiza el dolor, la falta de perdón, que se generan enfermedades. Es tan fuerte. Hay cánceres, hay úlceras, hay hemorroides, o sea, hay un montón de mugres, ¿verdad?, que pasan por ahí. De todo cuando no se perdona, porque estás reteniendo la falta, lo que te hicieron, lo que te sucedió, el evento, por incomprensible que sea. A tal grado que impacta en tu cuerpo físico, y cuando tú perdonas se abre la avenida, la puerta también para una sanidad física en tu vida. Amén. Amén. Cuando tú perdonas, sueltas a Dios para sanarte a ti. Así que yo te animo a que tú
perdones. Ahora, hay otros temas ahí, obviamente. Yo no te estoy diciendo que se reitera la confianza en alguien que te ha defraudado inmediatamente. Son dos cosas distintas. Yo no estoy diciendo que si alguien vivió un abuso de algún tipo, tú digas ya lo perdoné y tengas la falta de sabiduría de decir ok, entonces dejo a mi hijo, a mi hija con esa persona que es un peligro en ese sentido. O sea, yo no te estoy diciendo que haya falta de sabiduría en situaciones específicas, ¿sí? O sea, si alguien te quiso quitar un terreno, una casa, algo, vivimos en un estado de derecho donde hay autoridades para ejercer el estado de derecho, ¿sí? O sea, tenemos que ser claros también en esto. Pero en tu alma, en tu corazón, tienes que aprender a soltar. Aunque vivamos un estado de derecho y tú tienes derecho de lo que se te ha heredado, de lo que es tuyo, de lo que tú has generado. O sea, yo nada más quiero comentar esto porque de repente gente me dice, pero oye, si esa persona le hizo algo a mi hija, o sea, perdónalo, pero no significa que tú vas a ir a envolverlo en el mismo círculo donde está esa persona. Me va siguiendo. Entonces es importante entenderlo, importantísimo entenderlo. Pero sí es importantísimo que tú en tu corazón liberes delante de Dios esa falta ahí en tu corazón. Entonces vamos a ponernos de pie. Ya se me terminó el tiempo aquí. Y por unos momentos yo te invito a que, como lo hemos hecho en las reuniones anteriores, ahí donde estás, cierra tus ojos. Y si hay algo que tú tienes que llevar delante de Dios, ahí dile: Señor, perdóname, perdóname, Señor, y te pido que me ayudes a perdonar, me ayudes a ver tu plan redentor, lo que tú has hecho. Ayúdame a observar todo lo que tú has perdonado en mi vida, para también yo poder perdonar a mi prójimo, en el nombre de Jesús. Mira, la falta de perdón hace que todo, aunque lo tengas todo, se vea gris. Proverbios, déjame te leo 2 proverbios. Dice: mejor es comer pan duro donde reina la paz, que vivir en una casa llena de banquetes donde siempre hay peleas. Mucho de esto se genera sabemos, por la amargura y la falta de perdón. Dice: mejor es vivir solo en el desierto que con una persona que está en queja y que busca pleitos. O sea, el fruto de la amargura, de la falta de perdón, es todo esto, que hace insoportable a la persona y que se vuelve en un contaminante. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que cualquier situación en nuestra mente y corazón que nos esté limitando para ver la cruz, tu sacrificio, lo que has hecho por nosotros, oramos en el nombre de Jesús que tú nos des la gracia hoy para perdonar. Suelta, yo oro que tú sueltas toda situación en tu vida, en tu corazón, que te ha detenido de perdonar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer algo más. Si hay algo o alguien que tú tienes que perdonar, a lo mejor tú necesitas oración, yo te invito a que salgas de tu lugar y vengas aquí adelante. Sí, yo quiero animarte en fe a que salgas de tu lugar y vengas y tú digas: Señor, yo suelto esto aquí en el altar, lo suelto delante de ti. Soy libre, quiero ser libre en el nombre de Jesús. Clamo tu presencia, clamo tu gracia, clamo, Señor, que tú haces tu obra perfecta. Oramos, Señor, que en esta noche hoy vemos a la cruz, hoy vemos a tu sacrificio, hoy vemos a tu plan redentor. Hoy vemos todo lo que tú has hecho en nosotros, por nosotros, y dejamos de centrarnos en lo que nos hicieron o en lo que hicimos. Es más, puede haber gente aquí que se tiene que perdonar a sí misma. Tú te tienes que perdonar a ti mismo de tus errores, de tus pecados, por grandes que los catalogues, que los veas. Suelta ya esa falta, esos errores que cometiste, esos pecados en los que
caíste continuamente, y oramos que el poder de la sangre, oramos que el poder de la cruz, oramos que el poder de la presencia de Dios viene en este momento y nos libera, viene en este momento y restituye la falta, viene en este momento y nos da una nueva oportunidad, nuevos bríos, un nuevo momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cualquier herida ocasionada por el pasado donde Satanás ha tomado lugar, clamamos en el nombre de Jesús que hoy es saldada en este lugar, en la cruz, es puesta en evidencia, y hoy ante el poder y la verdad que hay en tu palabra, vienes tú, Señor, y nos otorgas redención, nos otorgas nuevos bríos, nos otorgas una nueva oxigenación espiritual, donde tenemos una visión fresca de esperanza en el futuro, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo oro para que tú traes algo nuevo, que lo nuevo de Dios en esta noche se desata sobre nosotros y nos das esperanza y vida, Señor. Yo oro que aquellos que no han podido dormir, que están enfermos en su cuerpo físico, con problemas estomacales, con problemas aún de diagnósticos, clamamos, Señor, si la raíz de esto es esa falta de perdón, clamamos en el nombre de Jesús que hoy tú traes algo nuevo, en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, por padres e hijos, hijos y padres, Señor, para que tú traigas y soples en medio de nosotros luz, verdad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ven en medio de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén, amén. 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 Mira, da un paso de fe, ¿ok? Da el paso de fe, perdona. Aunque ningún sentimiento en tu vida esté involucrado, hazlo. Y después todo lo demás se va a sujetar a la obediencia a Cristo, y entonces se entra al sentimiento y se entra a esa satisfacción de liberación, de paz que Dios otorga cuando has tomado el paso de fe, de perdonar o de pedir perdón o de perdonarte a ti mismo. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Dios les bendiga.